El silencio de la vida en movimiento, descifrando el ritmo del pájaro que da cuerda al mundo. Haruki Murakami, nacido el 12 de enero de 1949 en Kioto, Japón, emergió como una de las voces literarias más influyentes de la posguerra en el marco del baby boom, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hijo único de Miyuki y Chiaki Murakami, ambos profesores de literatura japonesa, y nieto de un sacerdote budista. Su infancia en la ciudad portuaria de Kobe estuvo marcada por una fusión cultural entre Oriente y Occidente. Desde una temprana edad, Murakami se sumergió en la literatura de autores como Kurt Vonnegut y Jack Kerouac, cuyas obras moldearían su estilo literario único y su particular enfoque sobre la vida contemporánea. Tras completar sus estudios de literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda, donde conoció a su esposa Yoko, Murakami encontró refugio en la música, otra de sus grandes pasiones. Mientras estudiaba, trabajó en una tienda de discos y más tarde, en 1974, abrió junto a Yoko un bar de jazz llamado Peter Cat en Tokio. La idea de convertirse en escritor surgió de manera repentina en 1978 durante un partido de béisbol en el estadio de Jinju. Fue al ver a David Hilton batear cuando sintió casi de forma epifánica que él también podía escribir una novela, dando origen a lo que se convertiría en una exitosa carrera literaria. A lo largo de los años, Murakami ha cautivado a millones de lectores con su estilo surrealista y sus tramas llenas de misterio, alineación y soledad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Tokyo Blues, que lo catapultó al reconocimiento internacional, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y Kafka en la orilla. A pesar de las críticas en su país por apartarse de la tradición literaria japonesa, su influencia occidental y su habilidad para explorar las profundidades de la mente humana lo han establecido como una figura icónica de la literatura contemporánea, con una obra que sigue resonando en lectores de todo el mundo. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es una de las obras más enigmáticas y complejas de Haruki Murakami. A través de una trama cargada de simbolismos, misterios cotidianos y profundos dilemas existenciales, el autor nos presenta la historia de Toru Okada. El tema central de la novela es la búsqueda del sentido en un mundo que parece cada vez más desconectado y surrealista. A lo largo de la obra, Murakami explora las complejidades de las relaciones humanas, el vacío existencial, el peso del pasado y el misterio del tiempo, simbolizado por el inquietante pájaro que da cuerda al mundo. A continuación profundizaremos en los elementos claves de la historia, como la desaparición del gato, el conflicto con Noboru Wataya y la simbología del pozo seco, para desentrañar los hilos que conectan esta novela con las preguntas más profundas sobre la identidad y la realidad. ¿Qué simbolizan el gato perdido y el pájaro que da cuerda? ¿Qué hay detrás de las relaciones rotas y la necesidad del autodescubrimiento? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a medida que desentrañamos en los misterios de esta fascinante obra. La historia comienza en una atmósfera de rutina y calma, con Toru Okada, un hombre desempleado, cocinando espaguetis. Es un momento simple, casi banal, pero en esa sencillez está la clave de lo que está por venir. En ese silencio cotidiano ocurre algo inesperado, una llamada telefónica sin explicación de una mujer desconocida. Es ahí donde el mundo de Toru, que hasta entonces había sido un paisaje monótono de pequeñas acciones y pensamientos, empieza a desmoronarse. Y así, con el sonido de un olla hirviendo en la cocina, se abre una puerta a lo enigmático. No es solo la desaparición de su gato o las tensiones con su esposa Kumiko lo que comienza a desplomarse, es la realidad misma que se quiebra a su alrededor. ¿Qué significado tiene la desaparición de un gato? Para comprenderlo, debemos adentrarnos en el estilo narrativo de Murakami y en la enigmática trama que se despliega donde lo cotidiano se mezcla con lo surreal. En una entrevista para el Paris Review en 2004, Murakami dijo que el lector y él mismo se encuentran en la misma posición a la hora de enfrentar el relato, que cuando comienza a escribir una historia no sabe cuál será su conclusión ni lo que va a ocurrir a continuación. En otra ocasión,
En relación a su manera de plantear la trama, decía: no sé quién es el asesino. Escribo el libro porque quiero averiguarlo. Si supiera quién es, no habría razón para escribir. Es evidente que el autor japonés es una de las figuras más importantes de la literatura de los últimos tiempos, dentro y fuera de su país. Pero ¿qué es lo que le hace tan especial? Su estilo inusual distingue su trabajo del de otros autores. Uno de los elementos que lo definen es la música, un aspecto esencial en sus obras, ya que para él esta es la mejor vía para adentrarse en las profundidades del inconsciente y lo atemporal. El título de su primera novela, Escucha la canción del viento, habla por sí solo de esta importancia, y ya en esa obra se comienzan a poner sobre la mesa muchos de los otros elementos que el autor repetirá en sus futuras novelas. Pero si hay algo que define a su estilo, esta es la ausencia de descripciones en la personalidad. Dedica tiempo a hablar de comida, sabores, aromas. No le preocupa hacer una introducción minuciosa de la vestimenta de un personaje a la hora de presentarlo en escena. Y sin embargo, sus pensamientos, su manera de ser o sus inquietudes rara vez estarán presentes. Es este desconocimiento y simplicidad a la hora de enfrentar los personajes lo que provoca una estimulación en el lector. En el discurso de entrega del Premio Jerusalén de 2009, Haruki Murakami dijo que tenía una sola razón para escribir novelas: sacar a la superficie la dignidad de cada alma, arrojar una luz que brille sobre ella. El propósito de la historia es que haga sonar una alarma, mantener la luz enfocada en el sistema para evitar que nuestras almas se enreden en él y se degraden. El trabajo del novelista debe aclarar la singularidad de cada alma al escribir historias. Historias de vida y muerte, de amor, historias que hagan llorar, temblar y reír. Por eso sigue creando ficción, día tras día. Es posible que esta sea la otra gran razón por la cual el estilo de Murakami ha logrado trascender a varios niveles. Toru, ahora sumido en la incertidumbre de su desempleo y con tiempo de sobra en casa, inicia la búsqueda de su gato, cuyo nombre es igual al de su cuñado Noboru Wataya, una figura influyente y oscura en la vida de Kumiko. Esta búsqueda, que en apariencia podría parecer trivial, es mucho más que la simple localización de un animal perdido. Es el catalizador que activa el viaje interno de Toru. A través de las páginas, el lector se da cuenta de que cada paso en la búsqueda del gato es en realidad un reflejo de su propia necesidad de entenderse a sí mismo y su lugar en el mundo. Toru comienza a establecer relaciones con personajes peculiares como Maika Sahara, una joven vecina con una perspectiva sobre la vida que parece tan aburrida como reveladora. Estas interacciones abren puertas a nuevas reflexiones, pero al mismo tiempo profundizan el sentido de desconexión que siente con Kumiko. La vida de ella, oscura y marcada por una familia llena de secretos y tensiones, es un enigma que Toru apenas ha comenzado a desentrañar. Kumiko es un reflejo de la idea de que nunca terminamos de conocer completamente a las personas, especialmente a quienes amamos. A través de su relación con Toru, el lector observa una relación que, como un reloj desajustado, ha dejado de funcionar a un nivel profundo. Además, las hermanas Malta y Kreta Kano tienen un papel místico en la vida de Toru, conectándolo con lo invisible y lo espiritual. Malta, con su relación con las aguas, y Kreta, con su propia experiencia de sufrimiento, actúan como guías en momentos claves, añadiendo una aura de misterio a la búsqueda de respuestas por parte de Toru. Noboru Wataya, el cuñado de Toru, es una presencia constante en la vida de los protagonistas. Si bien nunca aparece de manera violenta, su influencia es tangible en cada rincón de la historia. Representa el poder, la manipulación y de alguna manera la represión de Kumiko. La coincidencia de que el gato perdido comparta su nombre con él no es casual. Es una metáfora inteligente tejida por Murakami que une la desaparición del animal con el conflicto mayor, la lucha interna de Toru contra su cuñado y lo que éste simboliza. El desprecio y el desagrado que siente Toru hacia Noboru Wataya se alimenta tanto de sus recuerdos como de las reflexiones de sabios como el señor Honda, un personaje que ofrece a Toru una guía espiritual y filosófica. Mientras tanto, el misterioso pájaro que da cuerda al mundo sigue con su rit-rit constante. Este pájaro, un ser que nunca aparece físicamente, es una metáfora del tiempo, del ciclo constante de la vida, de ese engranaje invisible que mantiene en movimiento al universo y la vida de Toru.
aun cuando él mismo siente que ha perdido el control de su destino. El coronel Honda, con su sabiduría y serenidad, ayuda a Toru a ver su situación desde una perspectiva más elevada. Las enseñanzas de Honda marcan varios momentos claves en la historia, brindándole a Toru una forma de interpretar su realidad que va más allá de los eventos inmediatos. Con Kumiko desaparecida y su vida al borde del colapso, Toru encuentra refugio en un pozo seco ubicado en una casa abandonada. Es aquí donde Murakami lleva la trama a un nivel más simbólico y profundo. El pozo no es solo un espacio físico, sino también una metáfora de la mente y el inconsciente de Toru. Es un lugar de aislamiento donde puede reflexionar sobre su vida, su relación con Kumiko y su conflicto con Noboru Wataya. En ese pozo, Toru se enfrenta a sus propios demonios y comienza a entender que su lucha no es solo externa, sino que es una batalla interna por reencontrarse a sí mismo. En este lugar también aparece el teniente Mamiya, quien con sus relatos de la guerra aporta una dimensión histórica y moral a la trama. Sus recuerdos de sufrimiento y trauma en tiempos de conflicto ayudan a Toru a comprender la profundidad del dolor y la pérdida, dándole una perspectiva más amplia de la lucha humana. Toru, en el fondo del pozo, se enfrenta a su vacío interior, a su desconexión con el mundo y con las personas que ama, pero en ese mismo lugar encuentra claridad, un punto de inflexión que lo lleva a reunir fuerzas para enfrentarse a Noboru y rescatar a Kumiko. Tras todo el viaje emocional y físico, Toru logra reencontrarse con Kumiko y enfrentarse a su cuñado. Sin embargo, el mundo ya no es el mismo, ni para Toru, ni para Kumiko, ni para el lector. Toru ha cambiado profundamente. Su perspectiva de la vida, de las relaciones y de su propio ser ha sido transformada por los eventos que ha vivido. Su matrimonio, aunque renovado, también lleva las marcas de este cambio. El gato, cuya desaparición desencadenó todo el proceso, nunca fue solo un animal perdido. Su búsqueda fue un reflejo del propio viaje de autodescubrimiento de Toru. Y así como él ha encontrado respuestas dentro de sí, el lector también ha sido llevado a explorar las profundidades del ser, cuestionando el sentido de la vida, de las relaciones y el constante paso del tiempo. Finalmente, el pájaro que da cuerda al mundo sigue su marcha. Su rit-rit constante nos recuerda que aunque nuestras vidas puedan parecer detenidas, el tiempo sigue su curso, los ciclos continúan y siempre habrá algo más allá por descubrir.